Mi esposo dice antes de la luna de miel que irá con su familia mientras me quedo siendo una ama de casa, pero le digo que está bien ya que no estaremos casados por mucho. Los últimos días de mi vida han sido como sacados de una telenovela. Nunca imaginé ser tratada como un objeto por mi propio esposo, quien, cabe mencionar, se casó conmigo hace apenas un par de días. Permítanme darles algo de contexto para que entiendan cómo terminé en este desastre. Si soy honesta, siempre he sido una persona complaciente. Crecí como la hija mayor en un hogar tradicional, y desde muy joven me enseñaron a poner las necesidades de los demás antes que las mías. Mis padres eran amorosos pero estrictos, y sus expectativas hacia mí eran altas. Fui la primera en mi familia en ir a la universidad, la primera en conseguir un trabajo bien remunerado y ahora la primera en casarme. Mis padres estaban orgullosos, y yo sentía el peso de esas expectativas más que nunca. Hace casi 2 años, conocí a James, un hombre de 29 años. Era encantador, amable y todo lo que pensé que quería en una pareja. Nos presentó un amigo en común en una reunión informal, y desde ese momento fuimos inseparables. Su familia era una parte importante de su vida, algo que al principio admiré. Yo crecí en una familia pequeña y unida, así que entendía la importancia de los lazos familiares. Sin embargo, rápidamente quedó claro que la familia de James operaba de manera diferente. Eran autoritarios, involucrados en cada decisión que tomaba y constantemente metidos en sus asuntos. Al principio, lo atribuía a su cercanía, algo digno de envidiar en lugar de criticar. Pero a medida que nuestra relación se volvió más seria, comencé a notar cómo James a menudo ponía las necesidades de su familia por encima de las nuestras. Hubo innumerables fines de semana en los que teníamos planes, solo para que se cancelaran porque sus padres o hermanos necesitaban algo. No era solo ayudar de vez en cuando, James trataba cada petición de su familia como una prioridad absoluta, sin importar lo que nosotros hubiéramos planeado. A pesar de estas señales de alarma, yo amaba a James. Me convencí de que una vez que nos casáramos, las cosas cambiarían. Después de todo, comenzaríamos nuestra propia familia, ¿verdad? Asumí que una vez que nos casáramos, James naturalmente priorizaría nuestra relación. No podría haber estado más equivocada. La boda en sí fue un evento hermoso pero agotador. Su familia, por supuesto, tuvo mano en todo. Se sintió como si no fuéramos James y yo quienes nos casábamos, sino toda su familia. Desde la lista de invitados hasta las decoraciones, nada se hizo sin su aporte. Había imaginado mi boda como una celebración de nuestro amor, pero en cambio, se sintió como un espectáculo orquestado por su familia. Debería haber cancelado la boda en ese momento, pero estaba demasiado enamorada y era ingenua para ver la verdad. Aunque estaba frustrada, guardé mis sentimientos, decidida a no dejar que nada arruinara nuestro día especial. Me dije a mí misma que las cosas mejorarían después de casarnos, que James y yo tendríamos nuestra propia vida, separada de la influencia de su familia. Después de la boda, estaba emocionada por nuestra luna de miel. Se suponía que sería nuestro momento para relajarnos, descansar y disfrutar el uno del otro sin interrupciones. Habíamos planeado pasar 2 semanas en Bali, un lugar que nos gustaba mucho a ambos, aunque yo tenía otra opción en mente. Fue un compromiso, yo quería ir a Europa, pero James insistió en un lugar que su familia ya conocía y podía recomendar. Acepté de mala gana, pensando que aún sería romántico y hermoso. Había imaginado días en la playa sin hacer nada, explorando templos y cenas románticas. Poco sabía yo que mi luna de miel sería completamente diferente a lo que imaginaba. El día después de nuestra boda, teníamos programado salir al aeropuerto por la tarde. James había estado actuando algo raro desde la noche anterior, pero lo atribuía al agotamiento posterior a la boda. Mientras terminaba de empacar, me pidió que habláramos. Fue cuando nos sentamos en la sala que soltó la bomba. Me dijo que su familia había decidido convertir nuestra luna de miel en unas vacaciones familiares. Sus padres, hermanos e incluso algunos primos se unirían a nosotros. Pero lo peor fue que decidieron que yo no debía ir. Según James, ahora que era parte de la familia, se esperaba que me quedara en casa para encargarme de las tareas del hogar mientras ellos disfrutaban del viaje. Miré a James, buscando algún indicio de que entendiera lo absurdo y doloroso que era esto, pero esa idea era ajena a él. Incluso sonrió levemente, diciendo que esta era una gran oportunidad para que me uniera a su familia y les mostrara cuán dedicada estaba a convertirme en parte de su unidad. Me aseguró que siempre podríamos planear otro viaje en el futuro, pero que por ahora, esto era lo que su familia quería y esperaba. Me di cuenta de que esto no se trataba solo de la luna de miel, sino de un patrón de desprecio y control que había estado presente durante toda nuestra relación. Si aceptaba esto, estaría estableciendo el precedente para toda una vida de ser ignorada y menospreciada tanto por mi esposo como por su familia. Pero, en lugar de reaccionar con la ira y el dolor que sentía hervir dentro de mí, respiré hondo y forcé una sonrisa. Le dije a James que lo entendía y que, si eso era lo que él y su familia querían, respetaría sus deseos. Pareció aliviado por mi respuesta,
agradeciéndome por ser tan comprensiva y prometiendo que me lo compensaría. Mientras James se ocupaba de empacar para su nueva escapada familiar, me excusé y fui al dormitorio. Cerré la puerta detrás de mí y me permití un momento para procesar todo. Sabía que tenía que tomar el control de la situación y tomar una decisión que honrara mis propias necesidades y mi autoestima. Pensé en dónde podría ir y qué podría hacer para recuperar este tiempo para mí. Entonces se me ocurrió, mis padres tenían una hermosa casa de vacaciones en Hawái. Inicialmente, nos la ofrecieron para nuestra luna de miel, pero James insistió en Bali, diciendo que era más exótico y aventurero. Sin perder tiempo, reservé un vuelo de última hora a Maui, programado para esa misma noche. Rápidamente, hice mi maleta y decidí irme sin decirle nada a James ni a su familia. Antes de partir, escribí una breve nota para James, explicándole que, ya que él disfrutaría de Bali con su familia, yo tenía mis propios quehaceres de los que ocuparme. Le deseé un buen viaje y le dije que podríamos hablar cuando ambos regresáramos. Dejé la nota en la encimera de la cocina, tomé mi equipaje y me dirigí al aeropuerto sin mirar atrás. Durante las siguientes 2 semanas, hice todo lo posible por olvidar el hecho de que acababa de casarme y que mi esposo no estaba conmigo. Hice todo lo que planeaba hacer en mi luna de miel, pero en solitario. También usé este tiempo para reflexionar profundamente. Pensé en mi relación con James, cómo comenzó y cómo terminamos en esta situación. Me di cuenta de que había estado tan ansiosa por encajar en su mundo y complacer a su familia que perdí de vista mis propias necesidades y deseos. Ignoré señales de advertencia y comprometí mis límites, todo en nombre del amor y la aceptación. Merecía un compañero que me respetara, valorara mis sentimientos y estuviera dispuesto a priorizar nuestra relación. Sabía entonces que, si James no podía entender y respetar eso, estaría mejor sin él. Cuando mi tiempo en Hawái llegó a su fin, me sentí mejor. Hice mis maletas y me preparé para regresar a casa. Al aterrizar de regreso, encendí mi teléfono y me encontré con cientos de mensajes y llamadas perdidas de James y su familia. No estaban preocupados por mi bienestar, estaban furiosos porque no había cumplido con el trabajo que me habían asignado. James dejó varios mensajes de voz, con un tono cada vez más frustrado en cada uno. Los miembros de su familia también se habían comunicado, algunos expresando confusión por mi ausencia, mientras que otros directamente me acusaban de ser egoísta e inmadura. La madre de James envió un mensaje particularmente hiriente, llamándome ingrata y acusándome de faltar el respeto a sus tradiciones familiares. Habló sobre cómo había perdido una oportunidad crucial para demostrar mi valía como nuera y lo decepcionados que estaban todos conmigo. Mi cuñada dijo algo similar, afirmando que era una decepción para su familia. Incluso hizo varios comentarios sobre mi familia, acusándonos de ser gente maleducada con malos hábitos. Leyendo esos mensajes, estaba más enojada que nunca. Le he dicho a mis padres que se mantengan fuera de contacto con James y su familia por el momento. Aún no les he contado toda la situación porque no quiero preocuparlos. Por ahora, estoy quedándome con una amiga mientras sigo con los próximos pasos. James sigue insistiendo en que me disculpe y regrese a casa. Dice que podemos resolver las cosas si simplemente aprendo a priorizar a la familia. Pero en su lugar, ya estoy hablando con un abogado, para ver de conseguir la anulación de mi matrimonio. Ahora que ya he tenido mis vacaciones, me puedo ocupar más relajada de mi pronto exesposo y su familia. Si quieren una esclava, yo no voy a ser una para ellos. Actualización 1. Han pasado unos días desde que publiqué, y me encanta no sentirme sola en todo esto. Muchos han apoyado mi idea de conseguir la anulación de matrimonio. Algo de lo que hablaré más adelante. Después de mi publicación inicial, James me llamó nuevamente, esta vez sonando más desesperado. Dijo que su familia lo estaba presionando para resolver la situación y que estaban dispuestos a perdonarme. Sí, él me iba a perdonar si me disculpaba. La mera audacia de esa afirmación casi me hizo soltar el teléfono. He estado quedándome con una amiga, quien ha sido una verdadera roca durante todo esto. Me ha estado recordando diariamente que merezco ser tratada con respeto y que no tengo que demostrar mi valor a nadie, y menos a una familia que me ve como una sirvienta. Hemos pasado horas hablando sobre todo, y ella ha sido una fuente constante de apoyo, ayudándome a ver las cosas con más claridad. Después de mi conversación con James, decidí hablar con mis padres. Estaban impactados cuando escucharon lo que pasó. Mi mamá, quien estaba tan emocionada por la boda, estaba devastada de que esto estuviera ocurriendo tan pronto. Mi papá estaba furioso. Me ofrecieron todo su apoyo, incluso sugiriendo que me mudara de regreso a casa por un tiempo para aclarar mi mente. La idea es tentadora, especialmente considerando la avalancha de mensajes que he estado recibiendo de James y su familia. James me ha estado bombardeando con mensajes y correos de voz, cada uno más irritante que el anterior. Al principio, intentó jugar la carta de la culpa, recordándome los votos que hicimos y preguntándome si realmente quería tirar todo por la borda por un malentendido. Sí, para él es un malentendido. Cuando eso no funcionó, cambió de táctica, diciéndome,
en un tono algo calmado, que si simplemente volviera, su familia seguramente me perdonaría y dejaría todo atrás. Es como si hubiera perdido por completo de vista de qué trata toda esta situación. Quise gritarle que no necesito su perdón ni el de su familia, de hecho, debería ser al revés. Estoy especialmente enfadada con mi suegra y mi cuñada porque han llevado su acoso a un nivel completamente nuevo. Han estado aterrorizando a mis padres, exigiéndoles saber dónde estoy. Crearon tal escándalo en casa de mis padres el otro día que los vecinos intervinieron. Mi pobre mamá estaba fuera de sí, tratando de mantener la compostura mientras lidiaba con sus acusaciones viles. Tuvieron el descaro de insinuar que mis padres eran cómplices de arruinar la reputación de su familia. Todo el vecindario estaba lleno de chismes al final del día. La idea de pasar el resto de mi vida siendo tratada así me revuelve el estómago. Después de ese incidente, supe que no podía seguir callada. Llamé a James y le dije, sin rodeos, que si por un segundo pensaba que me iba a disculpar con alguno de los miembros de su familia, estaba completamente equivocado. Después de lo que me hicieron a mí y a mi familia, son ellos quienes deberían estar rogándome perdón. Estaba temblando mientras hablaba, y pude notar que él estaba desconcertado por mi tono. Comenzó a decir algo, probablemente algún intento débil de justificar su comportamiento, pero lo interrumpí. Le dije que este matrimonio se había terminado, y que lo felicitaba, ya que quizás había roto un récord. Quizás no mundial, pero al menos en nuestra ciudad o estado por arruinar un matrimonio tan rápidamente. Colgué antes de que pudiera responder, con las manos temblando por una mezcla de ira y adrenalina. No podía seguir escuchando sus excusas ridículas. Cada vez que intenta explicar las cosas, solo me hace darme cuenta de lo poco que entiende, o tal vez le importa, mi perspectiva. Lo que nos lleva a lo que hablé con mi abogado en cuanto a la posibilidad de anulación del matrimonio. Por desgracia, esa opción está fuera de la mesa. Solo hay algunas situaciones para conseguir una, y por desgracia no aplico para ellas. Así que mi único camino ahora es el divorcio. En mi estado hay que esperar 60 días para solicitar el divorcio, así que no deberé esperar demasiado, ya han pasado más de 3 semanas desde que me casé. Actualización 2. Decidí mudarme con mis padres por un tiempo. Tuve 2 razones. La primera fue que sentí que ya había estado en casa de mi amiga el tiempo suficiente. Aunque insistió en que me quedara más tiempo, no quería molestarla más de lo debido. La segunda razón fue que no quería que mis padres estuvieran solos la próxima vez que la familia de James decidiera molestarlos. Espero que no haya una próxima vez, pero a estas alturas, he aprendido que no se puede predecir lo que podrían hacer. Regresar a casa se sintió extrañamente reconfortante, como si estuviera recuperando una parte de mí misma que había perdido en el caos de las últimas semanas. Mis padres estaban aliviados de tenerme ahí, y podía ver cuánto habían estado preocupados. Empecé a establecer una rutina, ayudando en la casa y pasando tiempo con mis padres, lo que me dio el espacio necesario para aclarar mi mente. Entonces, algo inesperado ocurrió. Una desconocida se puso en contacto conmigo a través de una amiga en común. Resultó ser Pam, la exnovia de James. Al principio, me sorprendió, preguntándome por qué querría contactarme. Pero cuando explicó que había oído sobre el incidente y quería ofrecerme su apoyo, me dio curiosidad. Intercambiamos algunos mensajes, y finalmente, decidimos reunirnos para tomar un café. Conocer a Pam fue como mirarme en un espejo. Tenía una historia muy similar a la mía, y mientras hablábamos, me di cuenta de lo inquietantemente parecidas que eran nuestras experiencias. Pam me contó que cuando ella y James comenzaron a salir, también pensó que él era un hombre de familia profundamente apegado a los suyos. Al principio, admiraba su relación cercana, al igual que yo. Pero luego las cosas comenzaron a cambiar. Siempre que hacían planes para salir, de alguna manera, un miembro de la familia terminaba acompañándolos. Nunca era solo entre ellos, y no tenían privacidad. Tenían una cita, como una cena, y un primo o prima se les unía. Iban al cine, y una tía también quería ver esa película. Pam compartió un incidente particularmente extraño en el que habían planeado una escapada de fin de semana, algo que ella había esperado durante semanas. Pero de repente, la madre de James afirmó que no se sentía bien. Preocupados, la llevaron al médico, pero no tenía absolutamente nada. Fue como si lo hubiera fingido solo para evitar que se fueran juntos. Fue entonces cuando Pam comenzó a darse cuenta de que no era solo una familia unida, sino una familia con una relación extremadamente tóxica. Otro detalle que Pam mencionó fue cómo, siempre que era invitada a las cenas familiares, se esperaba que ayudara, entre comillas, a limpiar la mesa y lavar los platos después. Me pareció extraño porque, en mi experiencia, cuando alguien es invitado, se le trata como un huésped, no como mano de obra gratuita. Pero en la familia de James, esto era la norma. No veían a Pam como una invitada, sino como alguien que tenía que servirlos a ellos, porque terminaba haciendo casi todas las cosas ella sola. Ella me contó lo humillante que era,
especialmente porque James nunca intervenía para ayudarla o defenderla. Simplemente, lo aceptaba, como si fuera completamente normal. Pam reveló que todo esto fue demasiado para ella. Intentó hablar con James al respecto, con la esperanza de que entendiera y estableciera algunos límites con su familia. Pero James no estaba dispuesto a escucharla. Cada vez que intentaba expresar sus sentimientos, él se volvía en su contra, acusándola de no esforzarse lo suficiente o de no entender lo importante que era la familia para él. Pam trató de hacer que funcionara por un tiempo, pero finalmente se dio cuenta de que nada iba a cambiar. James estaba demasiado enredado en la dinámica de su familia como para priorizar su relación con ella. Todo lo que describió resonaba con lo que yo había estado viviendo. Era como si James tuviera un patrón, atraer a las mujeres a su vida solo para convertirlas en las sirvientas de la familia. Sabía, sin lugar a dudas, que quería seguir adelante con el divorcio. Pero la historia de Pam solo validaba más mi punto. Solo me queda esperar el tiempo suficiente para poder presentar los papeles de divorcio. Mi abogado ya está listo, incluso de antes de hablar con Pam, e informará a James sobre mi decisión de solicitar el divorcio. Lo único que espero ahora es que el divorcio sea más fácil que todo lo que me llevó hasta aquí. Actualización 3. Ya he firmado los papeles del divorcio, aunque todavía estoy esperando la respuesta de James. Mientras tanto, estoy tratando de concentrarme en recuperar mi vida normal. Estoy enfocando en cosas que puedo controlar, como mi trabajo, en lugar de cosas que escapan de mis posibilidades. Pensé que podría empezar a avanzar, pero las cosas no salieron como esperaba. El otro día, fue el cumpleaños de mi amiga, la misma que me acogió cuando todo empezó a desmoronarse. Al principio, todo iba bien. La gente fue mucho más comprensiva de lo que esperaba, y para mi alivio, nadie parecía demasiado interesado en mi drama personal. El ambiente era ligero, y por primera vez en semanas, me permití relajarme y disfrutar de la compañía de amigos. Se sintió bien estar afuera, sentirme como una persona normal de nuevo, aunque fuera solo por un rato. Pero entonces, justo cuando empezaba a sentir que las cosas podían estar bien, vi a James entrar furioso al lugar. Tan pronto como James me vio, vino directo hacia mí, con el rostro torcido de ira. No perdió tiempo y comenzó a gritar, exigiendo saber cómo podía hacerle esto. Intenté mantener la compostura y mostrar mi mejor cara. Le pregunté calmadamente a qué se refería, ¿ya no podía asistir al cumpleaños de mi amiga? Pero mi respuesta solo pareció provocarlo más. Comenzó a hacer una escena, sermoneándome frente a todos sobre cómo estaba destruyendo nuestro sagrado vínculo. En cualquier otra situación, probablemente me habría reído de ese comentario, considerando lo poco que había hecho para defender nuestro matrimonio cuando realmente importaba. ¿Qué había de sagrado en un esposo que permanecía en silencio mientras su esposa era irrespetada y menospreciada por su familia? Le dije que no quería tener ningún tipo de conversación con él, especialmente no aquí, en la casa de mi amiga durante su cumpleaños. Intenté alejarme, esperando desescalar la situación, pero James no lo permitió. Siguió elevando su voz y diciendo cosas cada vez más erráticas. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, uno de los chicos en la fiesta intervino. Le dijo a James que se fuera y me dejara en paz. Fue entonces cuando James perdió completamente el control. No tomó el comentario amablemente, y de repente, comenzó a gritar que yo estaba engañándolo. Me acusó de apresurarme al divorcio porque estaba teniendo una aventura. La acusación era tan absurda que, por un momento, no supe ni cómo responder. Pero James no había terminado. Se lanzó hacia el chico que me había defendido, gritando en su cara y exigiendo saber si estábamos teniendo una aventura. Era como ver un interruptor cambiar en la cabeza de James, había pasado de estar enojado y dolido a completamente irracional. James sabía que apenas conocía a este chico, era solo un amigo de un amigo, alguien con quien apenas había hablado antes de esa noche. Pero eso no parecía importarle a James. Estaba fuera de control, gritándole a cualquiera y contra todo lo que se interpusiera en su camino. Eventualmente, algunos amigos intervinieron para separarlo y lo sacaron del lugar. Antes de irse, me gritó que estaba arruinando su vida y que me arrepentiría de lo que estaba haciendo. En los días que siguieron, intenté procesar todo. Hablé con mis padres y con mi abogado, y ambos coincidieron en que este último incidente solo reforzaba que estaba tomando la decisión correcta al terminar el matrimonio. Estaba claro que James no solo se negaba a aceptar el divorcio, sino que también estaba perdiendo el control de una manera que me hacía temer por mi seguridad. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. Decidí enfrentarme directamente a la madre de James. Estaba cansada de jugar a ser amable y de justificar su comportamiento. La llamé y no perdí el tiempo en llegar al punto. Le recordé todas las veces que había excusado su comportamiento errático y el de James, todas las veces que había tratado de mantener la paz por el bien del matrimonio. Pero dejé claro que mi paciencia se había agotado. Le dije que, si James o algún miembro de su familia continuaban acosándome, mi próximo paso sería presentar una orden de restricción.
Prácticamente, podía oírla rechinar los dientes al otro lado del teléfono. Le recordé cuánto alardeaban sobre el prestigioso trabajo de James y señalé que lo perdería en un abrir y cerrar de ojos si se supiera que su esposa tuvo que presentar una orden de restricción contra él. Eso la dejó en silencio, de inmediato. No había terminado. Le dije que era del mejor interés de todos que James firmara los papeles del divorcio y dejara esto atrás. A diferencia de ellos, tenía muchas pruebas para llevarlas a los tribunales si me empujaban más allá, y después de todo lo que había pasado, no dudaría en usarlas. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando finalmente habló, su tono había cambiado por completo. Intentó sugerir que podríamos sentarnos todos a resolver las cosas, pero la interrumpí. No había nada que resolver. Este matrimonio había terminado, y cuanto antes lo aceptaran, mejor sería para todos. Muy poco tiempo después de esa llamada, James firmó los papeles del divorcio. Supongo que hablar con su madre ayudó en todo este asunto. Mi abogado ahora está manejando todo el papeleo, y he comenzado el proceso de cerrar oficialmente este capítulo de mi vida. Por primera vez en lo que parece una eternidad, las cosas se han calmado. Actualización 4. Como varias personas querían saber si ya estoy oficialmente divorciada de James y de su familia, he decidido hacer esta actualización. Aunque, legalmente, no me estoy divorciando de su familia, considerando lo unida que está cuánticamente con ellos, es como si el divorcio fuera con todos. Y sí, todos los papeles están listos, firmados, notariados y todo lo que se hace con los documentos de divorcio. Aunque, si soy sincera, no tengo la menor idea de cuáles son los detalles exactos de un proceso de divorcio. Pero mi abogado me ha confirmado que ya soy libre y me ha mostrado pruebas de ello, así que con eso me basta. Lo bueno es que, al menos durante estos meses, no he tenido que soportar a James ni a su familia, que, a estas alturas, podemos ver como un culto. Y como todo culto, necesita nuevos adeptos. Así que James ha intentado reclutar a alguien nuevo para el suyo, una sirvienta para su familia. No me molesta que James siga con su vida, pero he tenido la oportunidad de conversar con esta nueva chica. Poco después de comenzar a salir con James, ella publicó algo en redes sobre ciertas cosas que habían estado sucediendo. Yo no vi esa publicación, pero, según me contó, se quejaba de que la familia de James pretendía que fuera a casa de la suegra a las 4 de la mañana, para preparar la comida y otras cosas para el cumpleaños del abuelo de James, ella sola. Y en palabras de la suegra, debía hacer poco ruido porque a ella le gusta descansar hasta tarde los domingos. Esa publicación llegó a los ojos de Pam, quien habló con ella y luego le contó por lo que había pasado. Así fue como se puso en contacto conmigo, y hablamos. Además de contarle lo que me había sucedido y mostrarle esta publicación, le dije que escapara lo más rápido posible de la familia Manson. Después de eso, lo dejó, y ahora James debe estar buscando en el mercado negro a otra esclava para satisfacer los deseos de su familia. Esta nueva novia me dijo que mis publicaciones deberían formar parte del material introductorio cuando alguien entra en la familia de James. Así sabrían a lo que se enfrentan, o mejor aún, podrían escapar. Le dije que podía compartir mis publicaciones con quien quisiera. Sé que he intentado darle un poco de humor a esta actualización porque me siento mucho mejor después de escapar de esa secta. Pero gran parte de lo que he contado es cierto, como decirle a su nueva novia que escapara de la familia Manson, algo que me había dicho una amiga y que vino a mi mente mientras ella me contaba toda su experiencia. Claro que no puedo ayudar a todas las chicas que James quiera captar, ya que algunas querrán quedarse y de otras nunca lo sabré porque no sigo la vida de James. Pero si alguna necesita mi ayuda para escapar, le ayudaré a trazar un plan de escape.